Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios los bendiga en esta mañana. Bienvenidos a este nuevo programa, este nuevo devocional, número 107. Damos gracias a Dios porque Dios nos permite cada día, de lunes a viernes, compartir una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de reflexión para cada una de nuestras vidas. Bienvenidos a todos los hermanos, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana. Disfrutando a la familia, disfrutando a la iglesia, a la congregación, que la palabra de Dios haya edificado sus vidas también, que les haya hablado el Señor, seguramente a cada uno de nosotros el Señor nos ha hablado a través de su palabra, y qué bueno es que podamos reflexionar en todo momento lo que hemos recibido a través de la palabra de Dios, a través de los profetas, a través del pastor, de la palabra, de la lectura, y bueno, poder examinar nuestras vidas al espejo de la palabra de Dios. Que hoy también, en esta mañana, vamos a compartir una palabra que realmente nos conmueve, una palabra que realmente, llegamos al final del libro de los Reyes en esta mañana, y un final trágico para el pueblo de Dios, para la tierra de Jerusalén y de Judá. Realmente la palabra de Dios se cumple en todo momento, lo que Él establece y predice para su pueblo, el pueblo que en su totalidad estaba en desobediencia. No había un solo rey, o al menos que hiciera la voluntad del Señor, que buscara el camino del Señor. Así que vemos que el final de la historia de los reyes, de aquí del libro de los Reyes, del segundo libro, llega a su culminación con el cautiverio, como hemos hablado, como hemos leído. Había entre medios de ellos, había una palabra de Dios. Así que vamos a leerlo un poquito hoy. Muy buenos días, bienvenidos a todos mis hermanos de la iglesia. Gracias le damos al Señor, amigos que nos escuchan, nos ven y nos mandan saludos. Dios los bendiga a todos por estar conectados. Que les habla es el pastor Gustavo Diegues de la iglesia La Luz Verdadera. Damos comienzo a esta nueva semana, y vamos a entregar al Señor esta semana y este día en las manos del Señor. Así que hoy vamos a culminar con este libro, como les decía, en el capítulo 24-25, y tenemos la lectura en el capítulo 1 de Crónicas, primera de Crónicas. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí en mano ahora, comenzando en este día, el libro de Crónicas? Usted va a decir, bueno, parece que se repite la historia de estos libros. Vamos a hablar del rey Saúl, del rey David, de los reyes, de algunos jueces. Bueno, muchos dicen que es una repetición, que es un libro que realmente va a decir lo mismo, pero va a ver que vamos a encontrar lo que muchos dicen, lo que no se contó de los libros de los reyes. Ahí lo vamos a encontrar en Crónicas, cosas que no se contaron, que vamos a encontrar ahí, como yo les había dicho al principio del libro de Reyes, que probablemente en este libro, que también es el primero y segundo tomo del libro de Crónicas, que también están relacionados con el libro de Samuel, con el libro de Reyes, pero no vendría a ser un repaso de la historia del pueblo de Dios y del pueblo de Israel. Así que va a ser muy interesante meternos, va a haber mucha también, al principio, mucha genealogía. Bueno, nos va a explicar de las tribus de Israel, muchas cosas interesantísimas que vamos a poder conocer y entender y aprender. Así que, como les decía, al fin y a cabo de toda esta historia, la caída del pueblo de Jerusalén y de Judá. Tremendo. En medio de este caos, en medio de esta desorden nacional del pueblo de Israel, en medio de ellos siempre va a haber una palabra de Dios. Siempre va a haber un profeta que hable la verdad. Por supuesto que tenemos que entender que sucede lo mismo de muchos años, muchas historias y tiempos antiguos, pero también como el día de hoy. Cuando hay un profeta de Dios hablando de la verdad, seguramente que va a ser rechazado. Tuvimos la presencia de nuestro Señor Jesús habitando en esta tierra, uno de los profetas más conocidos, Jesús de Nazaret, que vino a traer palabra del reino de los cielos a esta tierra, y trajo arrepentimiento, trajo reconciliación, trajo consuelo
a través de su vida. Por supuesto que Dios tenía un plan perfecto y divino a través de la vida de Jesús. También fue rechazado. Como hablamos el día sábado, el amor que aún sigue siendo rechazado. Este profeta Jeremías, entre medio de este caos, que no aparece en esta historia, va a aparecer un poquito más adelante, pero no es nombrado tampoco, pero este hombre, detrás de este caos, detrás de este desorden nacional, como decíamos, siempre daba una palabra de consejo, obviamente que no la escuchaban, obviamente que no estaban atentos. Cuando una persona trae una palabra de vida para una persona, una palabra dura, de exhortación, seguramente no la va a escuchar, porque hay en esa palabra, detrás de esa palabra, tiene que haber un arrepentimiento, una entrega total. Y ustedes ven aquí que Dios cumple en esta historia el plan que Dios había trazado por la desobediencia total del pueblo, porque no hubo arrepentimiento en el pueblo, ¿no? Entonces todos esperaban que Dios actuara de una manera diferente, que Dios los salvaba. Es más, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, confiaban como Dios vivía en esa nación, vivía, tenía su templo, tenía su lugar, ellos eran hijos de Dios, vivían en la tierra de Jerusalén, en la tierra de Dios, confiaron como que ya no habría ningún problema y seguramente no habría dificultades, porque eran ya, Dios estaba con ellos. El problema es que ellos no estaban con Dios. Tampoco Dios ya en este momento dice que fue desechando al pueblo, fue totalmente desechado de la presencia de Dios. Ellos creyeron porque tenían el templo, porque vivían en la ciudad de Dios, porque eran hijos de Dios, porque era un pueblo elegido por Dios, tenían a Dios, pero el problema es ellos que se olvidaron de Dios en todos sus caminos y dejaron y abandonaron el camino del Señor. Por eso, y muchos creen que por ser hijos de Dios, porque un día recibieron a Cristo en su corazón, porque, de alguna manera, en algún momento leen la Biblia, en algún momento piden oración, en algún momento llaman a alguna persona porque están mal, creen que por esa razón Dios tiene que protegerlos. Pero Dios, en este momento de la historia de Israel, Dios le entrega una tierra prometida, que se los había prometido, pero con ciertas condiciones para habitar en esa tierra. No podían vivir de cualquier manera. Dios los había escogido como un pueblo, como una nación grande, poderosa, fuerte, en la medida que Él iba a estar con ellos. Pero ellos nunca, o al final de esta historia, estuvieron con Dios. Ese es el gran problema de hoy, ¿no es cierto? Personas que creen que en algún momento estuvieron en la iglesia, en algún momento recibieron a Cristo en su corazón y piensan que Dios está con ellos. No es que Dios los haya dejado, el problema es que la gente deja a Dios y se suelta de su mano. Y todavía creen que tienen, como que Dios tiene la obligación de hacer ciertas cosas a la manera que a nosotros nos parece correcta, que nosotros pensamos que es correcto y es incorrecto, porque hemos abandonado a nuestro Dios totalmente. No hacemos la voluntad de Dios, no cumplimos con sus mandamientos. Como tenemos el lema de la iglesia aquí, fe más obediencia, el resultado va a ser la bendición. Por supuesto que puede haber fe, pueden haber creído en algún momento, pero si no hay obediencia a Dios, el resultado no va a ser el óptimo. Eso es una regla de oro, podríamos decir, la matemática de Dios también podemos decir también, porque es una realidad. No podemos buscar la bendición cuando no estamos en la bendición, que es en la vida de Jesús, que tener a Dios en nuestro corazón, cumplir con sus mandamientos, cumplir con sus estatutos, con sus preceptos. Cuando estamos en aprieto, cuando estamos en necesidades, nos venimos a buscar a Dios. Pedimos ayuda urgente, gritando por los cuatro vientos, que Dios nos ayude. Lastimosamente, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, llegaron al cautiverio. Fueron cautivos por muchos años, allí 70 años. Y vamos a leer unos versículos, porque recuerden a este hombre Nehemías, que le tocó reconstruir el templo. Aparentemente, al observar la ruina que había en ese país, tal vez pensó en algún momento, es imposible restaurar esto, es imposible, porque la caída de Jerusalén y la caída de Judá fue desastrosa, total, y lo vamos a leer en esta mañana.
y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tanta dureza del corazón, tanta dura de cerviz, como dice la palabra de Dios, llegó a la ruina de un país, de una nación elegida por Dios. Elegida. Dios había elegido a este pueblo para bendecirlos, para que vivieran eternamente, pero sin embargo nunca aceptaron. Y este profeta, hablando verdades, fue rechazado. Tuvo que huir de sus tierras a la fuerza. Va a ver en Jeremías, en el capítulo 45, en el versículo 5, Isaías va a leer que él fue exiliado de su tierra por causa de que el pueblo no escuchó la palabra de Dios a través del profeta Jeremías, que después en el libro de Jeremías lo vamos a leer. Pero siempre hay una palabra de un profeta. Por eso el título de esta mañana, confiando en profecías falsas. Hay muchas profecías falsas hoy. Que todo está bien, no te hagas problema, Dios te ama igual, pero sin embargo Dios ama a una persona arrepentida. Dios ama a un pecador arrepentido. Dios ama a una persona que ha dejado el pecado ya, como le dijo a la mujer samaritana, ve, o a la mujer que trajeron delante de Jesús para acusarla de pecado, le dijo, ve y no peques más. Quiere decir que hay un cambio en ese proceso, en ese momento de la vida. Cuando Jesús viene a la persona, debe haber un cambio. Debe haber una aceptación de la palabra de Dios, debe haber una reflexión y un arrepentimiento genuino delante del Señor. Pero vemos a personas que todavía continúan y persisten en sus propios pecados, sus propias concupiscencias, y aún pensando de que Dios está de su lado. Claro que Dios los ama, claro que Dios murió y entregó su vida por cada uno de nosotros, por toda la humanidad. Pero Dios es un Dios de justicia, un Dios de fuego, es fuego consumidor. Totalmente un Dios de misericordia, de bondad, de pasión por las almas, por el mundo entero, porque Él murió por ellos. Pero también va a haber personas que no van a recibir la palabra de Dios y no van a recibir la profecía, la palabra de Dios, la sana doctrina, y la van a rechazar y van a huir, se van a esconder de Dios. ¿Por qué? Porque la persona que se esconde delante de Dios es porque está en falta. No quiere reconocer y no puede. ¿Por qué? Porque persiste en sus pecados y trata de buscar a Dios de la manera que ellos quieren hacerlo y nunca lo van a encontrar de esa manera. Entonces, a veces desesperados, corremos a los brazos de Dios, pero cuando nosotros no hemos buscado a Dios, porque Dios no es que, reitero, se haya dejado de nosotros, sino que lo hemos dejado hace mucho tiempo a Dios y hoy pretendemos volver a Dios y que todo siga igual. Tiene que haber un arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceremos. O sea que la persona debe demostrar que ama a Dios, que se ha reconciliado con Dios, que se haya arrepentido de sus pecados. Y ahora es doblemente su esfuerzo, porque tiene que reconquistar, ¿no es cierto?, lo que había perdido. Entonces tiene que haber un doble esfuerzo en la persona y usted lo va a ver. Y hay mucha gente que de esta manera, y confía en personas que dicen, no te hagas problema, está todo bien, sigue así, Dios te ama igual. Esto es una falsa profecía, es una falsa palabra, una falsa expectativa. Dios te ama cuando lo buscamos, porque Dios dice que Él ama a la persona que está arrepentida de sus pecados y se vuelve a Él, a sus brazos. Él te va a buscar siempre, Él te va a encontrar, porque, reitero, nosotros no lo buscamos a Dios, Él nos busca a nosotros, para que nos arrepentamos de nuestros pecados. Como Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. La palabra arrepentíos, ¿qué significa? ¿Seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes? Venir a Cristo, recibirlo, pero seguir una vida confusa, de confusión en nuestra vida, que al final no sabemos si estamos o no estamos en el Señor. Un día sí, un día no, o nunca, o tal vez en un momento sí venimos porque estamos en necesidades, después nos olvidamos de Él. Esa no es la vida de Cristo. Tenemos que terminar y entender que Dios no es eso. En este caso el pueblo de Jerusalén no entendió, el pueblo de Judá, las tribus, no entendieron lo que Dios les estaba diciendo. Entonces ellos buscaron por caminos equivocados al Señor. Como Jesús dijo, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Ellos buscaban en divinidades, en dioses paganos, vivir de una manera diferente a la que Dios les había ofrecido, una vida correcta,
con bendiciones, que seguramente en esta tierra vamos a pasar, porque humanamente lo vamos a pasar, somos humanos, vivimos en esta tierra, vamos a pasar dificultades y problemas, pero con la ayuda de Dios seguramente estaremos en bendiciones y, como dice la palabra, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y seremos más que vencedores. ¿Cuánta palabra hay para que nosotros podamos reflexionar? En el capítulo 25, concluyendo en el segundo libro de Reyes, en el versículo 8, primeramente en el versículo 25, en el versículo 1 está la caída de Jerusalén, tremendo, tremendo, y después por tercera vez viene Nabucodonosor, rey de Babilonia, a sitiar nuevamente la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Judá también. Dice en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Palabra, como había dicho Dios, iba a ser destruido en su totalidad. Las prendieron fuego, las quemaron, destruyeron todo, derribaron todas las paredes, prendieron todo fuego. No quedó ceniza solamente del pueblo de Jerusalén y del pueblo de Judá. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén. Dice, a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado del rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos, no dejó nada al rey. Incluso algunos habían quedado en las anteriores visitas del rey Nabucodonosor a estas tierras, llevando cautivos también a muchas personas, incluso estaba Daniel, Mesac y Abednego, estos jóvenes que vamos a leer más adelante, estaban entre ellos también. Dice, mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas en la tierra, para que tuvieran alimento, no solo ellos, sino también para el rey de Nabucodonosor. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron bronce a Babilonia. Llevaron también los caldeos las paletas, los despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuernos, cuencos, los que de oro en oro y los que de plata en plata. Todos los llevó el capitán de la guardia, las 2 columnas del mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová. No fue posible pesar todo esto, la cantidad de oro y plata que tenían estas columnas, estos utensilios, era tremendo. La altura de la columna era de 18 codos y tenía encima un capital de bronce de altura de capital era de 3 codos, y sobre el capital había una red y granadas alrededor, todo de bronce. A igual labor había en la otra columna con su red. Tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote Seraías, el segundo sacerdote Sofonías y 3 guardias de la vajilla. Y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra y 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, y el principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país, y 70 varones del pueblo real que estaban en la ciudad. Entonces estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla al rey de Babilonia, y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Amot. Así fue llevado cautivo Judá de sobre toda la tierra. Y el remanente huye a Egipto. Continúa en el versículo 22. Y aquí entramos. Aquí está el profeta Jeremías. Aquel profeta que trajo palabra verdadera al pueblo, que no escucharon. Y hoy tenemos esa circunstancia en el tiempo en que vivimos, donde la palabra de Dios se está predicando, la sana doctrina se está aplicando, pero la gente no quiere escuchar y no quiere obedecer. Tal es el caso de Jerusalén como Judá, como también la historia del tiempo que vivimos hoy, la apostasía,
rechazando la palabra de Dios, rechazando la voluntad de Dios, rechazando el mandamiento de parte de Dios, viviendo una vida desordenada, una vida vacía, una doble vida en muchos casos de personas que están viniendo, que buscan al Señor, pero también están buscando las cosas de este mundo. Un verdadero soldado que se enrola en el ejército de Dios no se enrola en los negocios de este mundo, dice la palabra de Dios. No debemos enrolarnos porque estamos enrolados en el ejército del Señor. ¿En cuál ejército estás enrolado? En el ejército del Señor. Bueno, si estás en este ejército, seguramente tendrás que cumplir los mandamientos, estatutos y preceptos del ejército de Dios. Ahí donde Dios nos pide, estamos separados, estamos apartados para la batalla final. Por eso, hermanos, habla del soldado, habla de la batalla, habla de la guerra y habla del enrolarse en el camino del Señor. O estás enrolado en el camino del Señor, porque un soldado del ejército no puede estar fuera del ejército para la batalla. Tiene que estar dentro del ejército, con sus compañeros, con sus capitanes, con su ejército, preparándose, adiestrándose para la gran batalla final. Así que, hermanos queridos, en esta mañana culminamos con el capítulo 25. Ahí es interesante cómo termina este capítulo 25. Uno de los últimos reyes que aparentemente todos habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová es estimado, es puesto en alto. El rey de Babilonia lo levanta, el rey Joaquín, dice ahí, lo exalta, lo pone en bien alto, come en la mesa del rey. Qué interesante la historia final de este pueblo. Después de esta deportación, la primera deportación del pueblo de Israel y Judá, llevados cautivos por el rey, un rey que todavía no era conocido como un gran rey vencedor, pero ya comenzando, venciendo al pueblo de Dios, venciendo las otras naciones, diciendo, bueno, este pueblo que venció a Egipto, este pueblo que venció a tantas naciones, de repente es vencida por este rey Nabucodonosor. Evidentemente algo tiene este rey, ¿no es cierto? Pero sin observar que el pueblo de Israel se había apartado totalmente del Señor, totalmente de la voluntad del Señor. Y es muy triste ver a muchas personas que están cautivas por sus pecados, por su desobediencia, enfermos, tal vez en dificultades grandes, por no acercarse al Señor, por haberse apartado desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Personas que a lo mejor nos pasa a menudo que a veces miramos a estas personas, llega la información de muchas personas que están con enfermedades y a veces nos piden oración por personas que han dejado a Dios totalmente. Y le decimos a la persona, bueno, que Dios haga como Él quiere, está en las manos del Señor. La justicia de Dios puede llegar a su vida y a veces es muy triste porque, bueno, pedimos oración por una persona y fallece. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que han recibido a Dios, han recibido la palabra, pero por alguna circunstancia, por no tener conocimiento, se han apartado del Señor, se han enojado con Dios, han apostatado de la fe tremendamente. Y bueno, lastimosamente aquí el pueblo de Dios fue cautivo, totalmente. Y aparentemente, el pueblo de Dios tenía que cambiar, renunciar, arrepentirse, porque una dificultad o te lleva a arrepentirse o te lleva a endurecerte más. Y vemos personas que han tenido dificultades y en vez de reflexionar por la dificultad que tienen, no, al contrario, endurecen más su corazón y más se alejan de Dios, más duros delante del Señor. Es muy triste esto. Pero así llegamos a este libro de Crónicas, en el capítulo 1, vamos a ver la descendencia de todos los pueblos, de todas las tribus, hasta la descendencia de Adán, los hijos de Noé, los hijos de Saúl, de Sem, de Setura, los hijos de Israel y toda esta descendencia que vamos a ver en los próximos capítulos. Hermanos queridos, en esta mañana damos gracias a Dios, esperando que esta semana sea una semana de bendición para cada uno de nosotros, que sea una gran bendición para todo el pueblo de Dios en esta mañana. Vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos conduzca por caminos correctos, que realmente podamos estar delante de su presencia, confiando en la palabra de Dios, en la sana doctrina y no estar basados en falsas promesas, en falsas expectativas. No. El Señor tiene palabra para tu vida.
en la medida que nosotros nos acercamos a Él, obedeciendo sus mandamientos, sus preceptos, para tener una vida sana y correcta delante del Señor, una vida en orden delante del Señor. Amén. Oramos en esta mañana y le entregamos este día al Señor, en las manos del Señor, para que esta semana sea una gran bendición para cada una, para tu vida, para mi vida. Oramos juntos. ¿Te parece? Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por cada uno de mis hermanos en este día. Señor, que van a ver este programa en repetición. Señor, este programa, Señor amado, tal vez algunos en silencio. Señor, bendecimos a cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos y amigas. Señor, de otros países, de otros lugares, pastores, Señor, que nos ven, que nos visitan. Señor, bendice a cada uno de ellos. Padre, entregamos este día en tus manos, Señor. Señor, hoy es el día de salvación para nuestras vidas. Hoy recibimos a Cristo en nuestro corazón, Señor. Te pedimos humildemente, Señor, que perdone nuestras faltas y nuestros errores. Queremos comenzar una semana de bendición, Señor, junto contigo, Señor amado, tomados de tu mano, aferrados a tu mano, Señor, no soltarnos en este tiempo, Señor, no queremos quedar cautivos, Señor amado, por el enemigo, Señor, ayúdanos, Señor, nos volvemos a ti, nos reconciliamos contigo, Señor, te recibimos en esta mañana, Señor, prepara nuestros corazones, Señor, prepara esta semana, Señor, entregamos este día de trabajo, de actividades en la iglesia, en el trabajo, en las casas, Señor, de cada uno de mis hermanos, Señor, en este día en tus manos, para que tú tomes el control de todas las cosas. Señor, gracias te damos por este comienzo de semana. Bendecimos a cada uno de mis hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga mucho en esta mañana. Bendiciones para todos, que tengamos una excelente semana, a abrigarse, a cuidarse del frío en esta época que estamos aquí en la ciudad de Tandil, con mucho frío, pero damos gracias a Dios porque también tenemos que estar agradecidos por lo que tenemos, así que damos gracias a Dios. Dios te bendiga, nos vemos mañana, Dios mediante, en un nuevo programa. Bendiciones.